Hola, ¿cómo te va? Es un placer de mi parte compartir este tiempo de televisión con vos en el entrevistador. Está con nosotros el doctor Enrique Denini. ¿Qué tal, Enrique? Bien, Rubén, contento de ver lo afortunado que es y lo recuperado que está, realmente gratificante. Bueno, hay un amigo, Rodolfo, que me dice muy a menudo, vos tenés un Dios aparte. Vamos a las efemérides del mes de agosto, ¿sí? El día 1 de agosto de 1843, el general Madariaga convoca al pueblo para elegir diputados al Congreso General a fin de reorganizar los poderes públicos y designar gobernador. Sí, recordemos que en aquella época todavía había una sola cámara, o Ajá, sea que era la Cámara Legislativa, claro. que era la que se encargaba de asesorar, básicamente de cumplir las órdenes que daba el Ejecutivo. El, el gobierno estaba mucho más centralizado, por supuesto. Después, cuando llega el fin del siglo XIX prácticamente con la Constitución del 89, es que se crea el sistema bicameral. Ajá. Perfecto, nos vamos al 2 de agosto de 1865. Los efectivos paraguayos al mando del mayor Duarte ocupan Paso de los Libres. Las milicias correntinas, en tanto, se repliegan a la línea del Capiquicé. Esta es toda la etapa, digamos, en la que la invasión paraguaya se desplaza a lo largo de los ríos, ¿no es cierto? Una parte por el lado del Paraná, una parte por el lado del río Uruguay. Este mayor Duarte va a ser después el que se va a batir heroicamente, porque así fue, en la batalla de Yatay, peleando con una desventaja de 3-1 más o menos, con una gran mortandad para los paraguayos. Comparativamente a lo que pasó en Uruguayana, que se rindieron sin tirar un tiro, la conducta de Duarte realmente fue heroica. Hay un tema que pasó el 2 de agosto de 1869 y nos toca más de cerca quizás. Inicia sus clases el Colegio Nacional, creado con cooperación popular. Como la mayoría de los establecimientos educacionales de la época, el trabajo empezaba, digamos, hágalo usted mismo. O sea, eran los vecinos los que aportaban, los que trabajaban, y ahora el Colegio Nacional, lo más importante para recordar es la forma en que surgió de la pelea entre Guastavino y Sarmiento. Cuando Sarmiento estaban tomando cerveza, que en la época era una bebida muy popular y muy desconocida, se importaba de Alemania. Ajá. Y o sea que era como que lo combinaban con champán a uno. Claro. Y entonces Sarmiento se enojó y dice, pero ¿para qué quiere un colegio nacional? Un lugar donde todavía debajo del pantalón del caballero se ve el calzoncillo escribado del gaucho. Entonces, Guastavino, que un gobernador que debería ser recuperado para la historia, para el conocimiento diario de Corrientes, no pega en la mesa fuerte y y si no le permite, se terminaron, y al final, y Donato Álvarez, que era el que estaba ahí de espectador, era general en ese momento, dice, a ver, está bien que hablen fuerte porque yo soy sordo y yo no lo escucho. O sea que una cosa que es medio tragicómica porque terminó con que al final sacamos el Colegio Nacional. Bueno, nos vamos al 3 de agosto de 1808. El Cabildo de Corrientes reitera el pedido formulado al virrey en septiembre de 1802. Se solicita para la ciudad un teniente de gobernador en lugar de un simple comandante general de armas. Es un ascenso, o sea, es una muestra del crecimiento, ¿no es cierto?, primero del funcionariato, para llamarlo de alguna forma, y después la importancia administrativa que va a adquirir de una ciudad que está creciendo de a poquito. Quiero pensar que no empezaba la burocracia de esta manera, ¿no? Lamentablemente sí. Sí, ¿no? Sí, aparte, si hay una estructura burocrática en el mundo fue la que creó en España Felipe II. O sea que es una
la burocracia de escritorio, ¿no es cierto? El papelito esperando la firma. Y el sello, ¿no? El sello, por supuesto. Bueno, nos vamos a el 4 de agosto de 1865. Las primeras unidades del ejército de vanguardia alcanzan el río Miriñay. La caballería lo franquea por el Paso Piedras. Por su parte, los efectivos comandados por el general Wenceslao Paunero alcanzan Mercedes. Esto es toda la etapa cuando, a pesar de que fue muy criticado el despliegue que hizo el ejército argentino, porque ya era eso, ¿no es cierto? Cuando busca reaccionar contra la invasión paraguaya, fue muy rápido, mirando los tiempos de la época que se hacía con carretas y qué sé yo, aparte el grado de desarme que tiene hoy el ejército no es nada comparado con lo que tenía en esa época. Y aparte, cosa a tener en cuenta cuando uno escucha los nombres, ¿no es cierto? Paunero era un uruguayo. El ejército se nutrió mucho de uruguayos durante una gran parte, y uruguayos heroicos, ¿no es cierto? Como el Toro Villegas, Paunero, que eran los hombres que van a colaborar con Mitre para organizar el país. Ahora hay una discusión, ¿no es cierto? Están los que dicen que fue Urquiza el que organizó el país a partir de Cayeros, y estamos los que decimos que no, que bueno, con sus más y sus menos, pero Mitre fue el que después de Cepeda logró esa unidad nacional que no existía. Nos vamos al 5 de agosto del año 1840. Las unidades correntinas embarcadas en la escuadra francesa por el general Lavalle arriban a San Pedro. Allí desembarca un millar de hombres a las órdenes de los coroneles Rico, Vélez y Ábalos. Esto es parte de ese proceso por el cual se lucha contra la dictadura de Rosas. En primer momento, la famosa legión, ¿no es cierto?, de Lavalle, Lavalle se lleva a los soldados de Corrientes para tratar de atacar Buenos Aires. No va a llegar, pero que fue lo que lo pone, digamos, de punta con Ferré, que lo acusó de traidor y demás. Y ahí es parte de ese viaje que van haciendo, que va a terminar en la provincia de Buenos Aires. O sea, no van a llegar. Hay argumentos de que fue que murió las cabalgaduras por la hierba mala. La cuestión es que no llegó, encaró para otro lado y terminó, ¿no es cierto?, muriendo en Jujuy. Pero el ejército es el primer paso, la primera campaña contra Rosas. Muy bien, nos vamos al día 5 de agosto, pero de 1845. La incursión partida el 21 de junio de Corrientes con 300 correntinos y 400 emigrados santafesinos al mando de Juan Pablo López contra Pascual Echagüe hacia Santa Fe por el Chaco. Esto es parte de lo mismo. O sea, Juan Pablo López es el hijo de Stanislao López. Va a ser una incursión fracasada, va a volver, va a tener que ser pero en algún momento este es el famoso Mascarilla, parece que tiene una cara media extraña que parecía una máscara de muerto, y por eso el apodo que tenía. Y bueno, y esta es una parte también del camino que hace, ¿no es cierto?, con la gente que logró, no le fue bien, no era como el padre. Muy bien, nos vamos al día 6 de agosto de 1811. Partidas portuguesas incursionan con efectos devastadores sobre la banda del Uruguay. Es la historia de siempre. Desde la Revolución de Mayo, Corrientes es zona de frontera. Tiene los paraguayos, por decir así, al norte. Los portugueses al este, y el lugar vacío lo ocupan los indios también. Todos ellos vienen a atacar contra Corrientes cada vez que pueden. O sea, las incursiones portuguesas, por eso es que también otro mensaje respecto del problema de las Fuerzas Armadas.
el valor que tienen es de disuasión. Si yo soy grande, feo, parezco Google aceitoso y muy peligroso, nadie se me anima. En cambio, cuando yo tengo aspecto de un alfeñique que me arrugo a la primera, todo el mundo se me viene encima. Bueno, esto es lo que decían los portugueses, que siempre fueron más numéricamente y que eran agresivos, lo que decían los paraguayos también. Con los paraguayos se cortó eso con la guerra, pero hasta 1865, porque después de ahí ya empezó en el territorio paraguayo el problema, pero la frontera entre Corrientes y Paraguay era la tranquera de Loreto, porque hasta ahí habían invadido y no se fueron más después. Enrique, vamos a hacer una breve pausa y en el próximo bloque filosofamos, ¿le parece? Pero con mucho gusto. Perfecto, ya volvemos. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte, comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. ¿Qué te ha puesto a que nunca hablaste con tus hijos de apuestas ilegales online? ¿Qué te ha puesto a que crees que tu hijo nunca apostó? En Argentina, 1 de cada 4 adolescentes de entre 12 y 17 años apostó de manera ilegal en línea y el 72% reconoce que esto ya se convirtió en un problema. Escúchalos, acompáñalos y crea un entorno seguro de charla. Hablar con ellos es empezar ganando. Gobierno de Corrientes. Lotería Correntina. Charlas entre un periodista y un historiador. Es el último libro de Rubén Duarte. Adquirilo en las librerías y kioscos. También en las ferias del libro de toda la provincia de Corrientes. Avanzamos con obras para mejorar el escurrimiento en las zonas afectadas por las inundaciones. Más desagües. Nuevos canales para estar mejor preparados frente a las tormentas fuertes. Gobierno de Corrientes, siempre cerca. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte, comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Bueno, vamos a filosofar, vamos a hablar de la vida con mi amigo Enrique de Niri. Si yo tuviese que ponerle un título a este segmento del entrevistador,
lo podría llamar los sobrevivientes. Porque con Enrique somos veteranos de muchas luchas y creo que nos adaptamos a los cambios, ¿no? Nos adaptamos al trabajo, a la tecnología, a los cambios que hay en la familia, con los afectos, ¿no, Enrique? Sí, creo que hay que recordar a Darwin acá, ¿no es cierto? La interpretación verdadera es que no sobreviven los más fuertes, sino los que son capaces de sobrevivir. Así es. Ahí sería el silogismo, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, siguiendo con este tema de actualidad, la sociedad viene mostrando facetas hasta hace algún tiempo desconocidas, ¿no? Como esta gran polémica que nació a partir de la Copa del Mundo, concretamente del último partido, donde se reflota el fantasma del racismo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, donde parece que hay una suerte de latinoamericanismo que desconoce a la Argentina, los ataques a través de la política, los deportistas, la gente de la cultura, nos están señalando con el dedo, ¿no? Nosotros no somos queridos. Esta es nada más que una buena excusa para demostrarlo. Pero, ¿y por qué no somos queridos? Gracias, Buenos Aires. Gracias, señores porteños. Y que conste que alguna vez fui porteño. Le da el cuero para ser soberbio y sí, ese es el problema. El argentino, el porteño, es un tipo, una guaina que es inteligente, rápido, haragán, es como una explosión de cohete, un gran estallido de pólvora con mucho fuego, mucho humo, y después listo, chavo, no se hace más nada. Ajá. O sea, se entera enseguida de todo, lo toma con gran velocidad. Somos buenos para lo que hacemos. El problema es que estamos orgullosos de eso, no sé, pero nosotros tratamos todo con alambre. Siempre son soluciones provisorias. Cuando uno hace algo, acá un documento, lo que sea, tiene que tener claro la pervivencia que va a tener, cuánto tiempo va a vivir eso. Porque hacemos las cosas para que duren lo mínimo necesario. Nadie piensa en... No hablemos como los egipcios, 1000 años, ¿no es cierto? 9, qué sé yo, 10 años para adelante. Aparte, si somos racistas o no, y habría que verlo. O sea, no hay seguramente hay racistas. Lo que pasa es que el problema es herencia y mérito español. Después de 800 años de convivencia, de confrontación, ¿no es cierto?, con los moros, en España no había muchas, entre el cristiano nuevo y el cristiano viejo, aparte se podía comprar siempre alguna cosita ahí para arreglar, pero el racismo no tenía sentido. Cuando hay una mezcla muy grande, no tiene sentido. O sea, acá puede ser que, por ejemplo, ¿a quién llama la atención? Me estaba viendo un meme que mandó un compañero mío, que decía que el hijo de él, que se ve por lo que presumo que debe ser de la Universidad de Belgrano, iba en el tren y viajaba junto con él un negro. La palabra negro será ofensiva en Estados Unidos, acá es muy antigua. A mí mi mujer me dice negro. Que era el hijo de un diplomático africano. Entonces en el tren la gente cercana y lo tocaba porque pensaban que traía suerte. O sea que es completamente distinto. Cuando los compañeros de mi padre estuvieron en el Congo, todos se asombraban de la confianza que tenían todos había uno que era bien carbón, digamos, y con los compañeros que jugaban, se bañaban juntos, dormían, y cuando mostró la foto de la mujer, peor, porque estaba casado con una blanca rubia, como decía un amigo mío, que también era más que morocho, que decía, el negro no nos gusta la rubia. Y bueno, también hay gente que es racista, sí, seguro, pero el problema es que eso no es argentino. El criollo no es así, y peor todavía en el interior, cuando el amuchamiento, por decir así, entre nosotros es una cosa muy común. Yo no creo que, aparte, no sé cuál será de nosotros el que no tiene sangre de negro y sangre de indio.
Sangre de indio capaz que un poco más difícil, pero sangre de negro. Primero que los negros fueron pocos pero muy prolíficos. Así es. Se reprodujeron enormemente. Y aparte, cuando uno empieza a leer un poco de historia, descubre que están metidos en todos lados. Aparte, la crítica que nos hacen es un problema de los negros, no hacen crítica respecto de los asiáticos, por ejemplo, cosa curiosa, ¿no es cierto? Así que no sé, vamos a seguir siendo como somos, nomás te digo, como y si no te gusta, y bueno, ¿qué Así le vamos a nomás hacer? es. Sí, Así así nomás nomás es. Enrique, asumo que usted pensará en esto igual que yo. Estamos grandes y valoramos de otra manera las cosas. Por ejemplo, la salud, en primer lugar, y el tiempo. El tiempo es muy valioso para nosotros. Hay que saber administrarlo, ¿no? Yo creo que eso está muy relacionado con el problema del teléfono. Ahora el tiempo hay que pensarlo en función del celular. O sea, por ejemplo, yo llego a mi casa ahora, agarro el celular, lo pongo en el cargador y lo saco fuera. A la noche antes de acostarme, ¿no es cierto? Ahí miro a ver si hay alguna cosa importante. Porque si no, mi tiempo no es mío, es del celular. Así es. Y lo mismo pasa con la computadora, con todo. El tiempo es el que uno es capaz de hacerse. Nunca hemos sido más esclavos de los horarios que ahora. Nunca hemos sido más sirvientes de los demás que de las pavadas, en muchos casos, que el tener que estar pendiente, que empieza a sonar el celular. Así que sí, el tiempo es importantísimo, sobre todo, ¿sabe por qué, Rubén? Nos queda menos a nosotros. Claro, seguro. That's the problem. Yo en 5 años pasé 2 pruebas realmente muy duras, ¿no? Así que, pero bueno. Y fíjese, yo tuve 2 veces COVID. No sé si es cierto o no es cierto, pero que deja una secuela. Yo ahora tengo problemas, creo que se notan, problemas de locución que no tenía. Sí, seguro. Y creo que viene de ahí. La memoria puede ser que sea por la edad, ¿no es cierto? Que está un poco afectada, pero lo otro no, es una cosa que... O sea, bueno, todo tiene que ver con todo, como decía este famoso... Pancho Ibáñez. Pancho Ibáñez. Sí. Así es. Hace algunos años, el lugar donde habitábamos, nuestra casa, era un lugar bullicioso, ¿no? Con una mesa con lugar para muchos platos. Había niños, había amigos, era distinto. Hoy por hoy como que a veces nos quedan los espacios muy grandes y las personas que utilizamos esos lugares somos pocos. ¿A usted le da algún tipo de nostalgia? ¿Es nostalgioso en ese sentido? Sí, sí, primero porque yo soy conservador. O sea, a mí me tienen que demostrar que el cambio vale la pena. Si no, no es que todo el tiempo pasado fue mejor, sino que hay cosas que sí eran mejores. Las buenas hay que aprovechar, hay que adaptarlas. Si no, estaríamos con una lámpara acá en vez de con la luz. Pero lo que pasa es que también, primero, la demografía ha cambiado. La gente cada vez hay menos hijos. Sí. Con o eso, no hay hijos. No hay directamente. Bueno, se tendía al matrimonio, a la pareja, una mujer con un hijo. Ese era un poco en mi época estaba el casalito. Sí, o sea, era el padre, la madre y un hijo que esperaban que fuera uno varón o una mujer. Ya estaba listo. Pero aparte de eso, por ejemplo, yo vivía en una casa que era de mi bisabuela. Ella estaba mi abuela, era una mesa extendida, de una familia extendida grande. Había varias generaciones juntas ahí, lo cual siempre era productivo porque estábamos escuchando, o sea, era un lugar de aprendizaje. Ahora estamos cada vez más solos, o sea, cada uno de nosotros solo, aislado, ¿no es cierto? Y aparecen chistes de un montón de gente en una mesa que está cada uno con su teléfono y se comunican por teléfono. Y bueno, yo creo que cada época cuida de sí misma. Como no puedo predecir el futuro, lo que puedo hacer es añorar el pasado. Hay otro tema que es un ingrediente que se suma a las familias de alguna manera, que son las mascotas, ¿no? Fundamentalmente los gatos, pero tal vez más los perros. En mi caso, particularmente, que en el departamento
convivo con un pequeño perro, Toby, no sé, nos cambia la vida, es como la debilidad de la familia. Por eso estoy de acuerdo con ese proyecto de nuestro amigo Cookie Calvano, que está dando vuelta en la Cámara de Diputados, para declarar a los perros, mascotas, seres sintientes, ¿no? ¿Qué opinión le merece esto? No estoy de acuerdo. O sea, la biología es una cosa, la historia es otra, la legislación es una tercera. Seguro que siente. Hicieron experimentos con las plantas. Conectaron a una persona a una planta y le daban electricidad y la planta reaccionaba. ¿Sí? Ahora, con el tema de las mascotas van reemplazando cada vez más a los hijos. Así es. Están ocupando el lugar. Mi perro murió hace casi 2 años y yo lo extraño como fui al primer día hoy. Lo había criado desde que era muy chiquitito, lo quería. Los perros son diferentes de los gatos. El gato no es leal ni es fiel. Ajá. El perro es fiel y es leal. Incondicionalmente. Es incondicional. El perro es fiel sobre todo. Le puedo pegar y el perro lo mismo me quiere y me viene y me lambetea y todo como si no hubiera pasado nada. El gato no es así. Aparte el gato cuando no le gusta se va. No tiene sentido de pertenencia alguno. O sea, con esto, ¿qué quiero decir? ¿Que a mí no me gustan los gatos? No sé ahora si me gustan o no, porque una hija mía trajo un gato, una gata, y la gata empezó a ser amiga mía, ella, a subirse a mi falda. Claro. Y bueno, y ahora me cae simpática. Así es. La tengo a mano, digamos. Pero son diferentes. O sea, yo no la molesto, y cuando ella quiere venir, viene, cuando no quiere, no. Y me aúlla para que la saque cuando quiere salir. Pero ahora los perros son algo excepcional. Seguro sin que sí. lugar a dudas. Seguro que sí. Tienen muchas otras virtudes que seguramente las vamos a charlar en otro momento. Gracias, Enrique. A usted, Rubén. Hasta pronto. Pausa y estamos con Facundo Sagardoy. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. ¿Qué te ha puesto a que nunca hablaste con tus hijos de apuestas ilegales online? ¿Qué te ha puesto a que crees que tu hijo nunca apostó? En Argentina, 1 de cada 4 adolescentes de entre 12 y 17 años apostó de manera ilegal en línea y el 72% reconoce que esto ya se convirtió en un problema. Escúchalos, acompáñalos y crea un entorno seguro de charla. Hablar con ellos es empezar ganando. Gobierno de Corrientes. Lotería Correntina. Bueno, como te anticipé antes de la pausa, ya está con nosotros Facundo Sagardoy, el columnista habitual del entrevistador. ¿Cómo te va, Facundo? Muy bien, Rubén. Muy feliz de verte, de poder compartir este momento con vos y bueno, muchas gracias por el espacio que todas las semanas brindás a la cultura, al arte en particular y bueno, también a través de este segmento permitirnos reflexionar junto a todos sobre la cultura que nos compone desde Corrientes, desde la región del norte argentino, el litoral y la República Argentina también en este espacio hermoso que es el archivo histórico de la provincia de Corrientes. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar, en principio, gracias por presentar tu libro nuevamente, crear ese hecho cultural de encuentro que ratifica la vigencia del libro dentro de la Feria del Libro. Traje nuevamente para compartir charlas entre un periodista y un historiador
También otro texto muy interesante que se presentó en el transcurso de este evento, Allende los Mares, Así es. un homenaje a la cultura griega, Del amigo Ojedita. del amigo Gustavo Adolfo Ojeda. Sí, es un colega que respeta muchísimo tu trabajo, que te sigue y que, bueno, siempre también transmite las notas que haces a través de LT7 en su propio programa, en La Otra Campana, los días Así es. domingos. Perfecto. Y, te escuchamos. bueno, muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Como anticipaba, junto a Rubén, muchas gracias al entrevistador por darnos este espacio para poder compartir sobre la cultura de Corrientes, de la región, del país y también del mundo. Como siempre, hoy también vamos a recordar la vigencia del libro a través de este texto hecho por el propio Rubén Duarte y Enrique de Niria, quien también acabamos de disfrutar dentro de este programa. Charlas entre un periodista y un historiador. Se presentó en una feria del libro, no cualquiera, la Feria del Libro de la provincia de Corrientes, un evento mayúsculo con récord de ventas y muchísimo público disfrutando de este formato que no pierde vigencia. Y también de este texto, Allende los Mares, Grecia a través de sus hijos en Corrientes, el tercer volumen de la colección Allende los Mares, ambos libros editados por Editorial D, este último compilado por el también periodista y escritor Gustavo Adolfo Ojeda, presentado en la Feria del Libro de Corrientes como un homenaje a la migración del mundo, que constituye desde el siglo XIX a la vigencia de la población en desarrollo que nosotros habitamos en la ciudad de Corrientes. Bueno, nos quedamos transmitiendo desde el archivo histórico de la provincia de Corrientes en pleno casco histórico y es una invitación a todos ustedes también tomar contacto con los archivos que se encuentran en este lugar. En esta oportunidad también vamos a comentar brevemente sobre la Bienal Internacional de Esculturas que concluye julio y como siempre la ciudad vecina de Resistencia nos trae una celebración del arte a plena luz del día junto con 10 escultores internacionales que se encuentran cada 2 años para revitalizar el Museo a Cielo Abierto que nació en 1988 en la ciudad vecina de Resistencia como un sueño de Fabriciano Gómez. Todos quienes han pasado por el norte argentino a fines de este mes, el mes de julio, han podido compartir hechos culturales de enorme envergadura, como la Feria del Libro que acabamos de comentar y también la Bienal Internacional de Escultura. Pero vamos a hacer un pequeño apartado dentro de estos hechos para comentar la aparición de una obra muy particular, Rugido de Fuego, de la escultora y ceramista Desirée de Ruyter, bonaerense, amante de la naturaleza, ceramista de excelencia. Acaba de crear en la ciudad de Resistencia un tótem de 3 metros en honor al yaguareté. Así es, el tigre de las Américas. Un animal emblemático en la provincia de Corrientes, rango superior dentro de la cadena alimenticia que ha permitido a los conservacionistas decir: el ecosistema de los esteros de Iberá y del Impenetrable se ha restaurado. Seguramente habremos escuchado del rewilding, del yaguareté, también del arte en numerosas oportunidades. Sin embargo, en esta oportunidad tenemos el honor de poder asistir a un hecho que consagra al felino mayor de América como lo que es, justamente puesto en este espacio simbólico a través de un arte milenario, la cerámica. Por lo tanto, los invito a, en alguna oportunidad, a pasar por la ciudad de Resistencia, a visitar el yaguareté, el rugido del fuego, de la ceramista Desirée de Ruyter, quien también ha donado
a la ciudad de Corrientes a través de la colección Luis Niveiro en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, otra obra que reedita la pasión del norte argentino por la restauración del ecosistema de Liberá en la figura del yaguareté. También comentamos esto celebrando que el mundo nuevamente asiste a un respaldo a esta región por sus esfuerzos por restaurar el ecosistema natural. Ríos de Yaguareté, una iniciativa que ha sido presentada en Nueva York, ratifica la vigencia de los ríos de la Mesopotamia y del río Bermejo como un corredor natural del Yaguareté que se estima sea ampliado hacia el país vecino Uruguay. De a poco la naturaleza comienza a mostrarnos que nosotros no estamos solos, que algunas fronteras que han sido dibujadas a través de la historia pueden unirse siguiendo lo que el equilibrio del ecosistema antiguamente demanda. Y la cultura y el arte nos enseña a pensar regiones más profundas de lo que hemos aprendido con los mapas para entender que estamos juntos navegando en un mismo planeta a través del universo. Bueno, muchas gracias. Y quisiera, antes de retirarme, dejar sentada una posición teniendo en cuenta la discusión presente en relación a las ideas segregacionistas. Quienes asisten a ideas racistas asisten a la mentira de Norton y a la mentira de Morton y a la mentira de Nott. Ideas que lastimosamente entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX confundieron debates biológicos con debates sociales, cuando categorías radicadas en una materia no deben traspasar a otras. Bueno, muy oportunamente en aquel momento esa mentira se difundió y quienes hoy, 2 siglos luego, asisten a ellas, asisten a la misma mentira. Bueno, nosotros desde esta columna ratificamos nuestro servicio a la diversidad, a la inclusión y a las ideas que han claudicado al término de persona. Ya el derecho ha enseñado que todos al servicio de la filosofía humanista estamos en igualdad de condiciones. Así que muchas gracias a todos por haber pasado por acá hoy, como siempre decimos, y como decía Bakhtin, una obra no está completa sin quien la interprete. Así que muchas gracias por estar junto con nosotros. Sin ustedes, tampoco nosotros podemos hacer más cultura como todas las semanas. Un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte, comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. ¿Qué te ha puesto a que nunca hablaste con tus hijos de apuestas ilegales online? ¿Qué te ha puesto a que crees que tu hijo nunca apostó? En Argentina, 1 de cada 4 adolescentes de entre 12 y 17 años apostó de manera ilegal en línea y el 72% reconoce que esto ya se convirtió en un problema. Escúchalos, acompáñalos y crea un entorno seguro de charla. Hablar con ellos es empezar ganando. Gobierno de Corrientes. Lotería Correntina.
Avanzamos con obras para mejorar el escurrimiento en las zonas afectadas por las inundaciones. Más desagües. Nuevos canales para estar mejor preparados frente a las tormentas fuertes. Gobierno de Corrientes, siempre cerca. Mi colega Jacinto Méndez Capurro entrevistó en el programa Una Palabra, que se emite por LT7, por FM Capital y también por Info de Radio, todos los sábados de 9 a 11. Entrevistó, te decía, al doctor Federico Bois, médico especialista en pediatría y terapia intensiva. Habló del estrés y de otros temas que seguramente serán de tu interés. Esto de la medicina del estrés, que creo que es un mal de nuestro tiempo, ¿cómo se aborda? Bueno, una de las formaciones que vos mencionabas ahí es medicina del estrés, pero lo reconceptualizamos bajo la medicina biológica, que es este posgrado que es innovador, digamos, el primer formato con esta metodología en una universidad pública y nacional, que bueno, afortunadamente ya vamos por el 3er año consecutivo, dado de que surge la necesidad a partir de que la medicina del estrés justamente no logra resolver la cuestión del estrés, porque es como una contradicción hablar de medicina del estrés como el combustible del fuego. O sea, justamente el estrés deviene de una causa funcional, por lo tanto su resolución también es funcional. ¿Sí? Intentar medicarlo es simplemente prolongarlo y hacerlo crónico. Entonces, esto es una de las cosas que descubrí a través de muchísimos casos y experiencias que uno va recolectando, y es así que nace el concepto de medicina biológica como causa del entendimiento de la raíz de las manifestaciones de estrés en el ser humano, no como un error o como una falla del cuerpo, sino todo lo contrario, como una respuesta inteligente de supervivencia que por algo está disparándose. Uh-huh. ¿Y el abordaje es de modo psicológico, digamos, a través del tratamiento de la mente o de manera funcional con medicación? Justamente el concepto funcional lo que viene a hacer es unificar la mente y el cuerpo, ¿no? Esta es una de las cuestiones también de que nosotros, también lo menciona una parte del libro de Tu Dosis Libertad, estamos centrados en una cultura, ¿sí? Que ya nuestras academias, nuestras formaciones, provienen de la división. El hecho de que se estudie psicología por un lado, que se estudie medicina por el otro, digamos. Ya la segmentación, la misma anatomía, como se estudia dentro de la carrera, ¿no? Parte por parte, órgano por órgano, hablan de una segmentación del humano que no es real. ¿Sí? No es real porque después las cosas funcionan todas unificadas. Entonces, ¿cómo se trabaja? Se trabaja justamente desde la parte somática, desde la parte corporal, porque también ahí está la mente. ¿Sí? La mente es una consecuencia de que hay un cerebro funcionando, ¿correcto? Entonces, todo está unificado, lo espiritual, lo mental y lo corporal, a partir de ir inyectando o favoreciendo, mejor dicho, experiencias en la persona, desafíos, distintas prácticas que tienen que ver, muchas de ellas, con el movimiento, con que este sistema nervioso pueda desafiarse a través de distintos ejercicios, para que vuelva a reaprender lo que originalmente ya sabe. ¿Y cómo se puede manejar, digamos, o moderar el estrés de tal manera que no impacte en el físico y produzca una enfermedad? Bueno, justamente el momento en el que el estrés ya está sucediendo ya es un fenómeno físico, ¿sí? Por más que sea imperceptible. ¿Sí? Nosotros, de hecho, cuando respiramos estamos moviéndonos, ya hay movimiento en la respiración, en todo hay movimiento. Entonces, el estrés se empieza a ser perceptible cuando, bueno, está en unas cantidades o en unas intensidades que la persona no estaba previamente acostumbrada. Pero la idea justamente es esta, es empezar a reconceptualizar ciertas percepciones, ciertas, digamos, ideas fundamentales que trae la persona desde la niñez. Por eso también desde la pediatría es que nace todo este abordaje, ¿no? Porque todo el proceso de estrés comienza en la niñez, justamente. Entonces, bueno, hay que empezar a justamente resignificar, reconceptualizar, empezar a hacer prácticas que normalmente la persona tal vez no hacía, ¿sí? Eso es un trabajo bastante personalizado,
aunque a nivel poblacional puede haber puntos en común, en los cuales uno puede decir, bueno, estamos atravesados todos en gran parte por distintas situaciones que son comunes a todos, ¿no? Pero en gran parte el trabajo va a ser personalizado. Perdón, doctor, una consulta. ¿Es una locura decir que el estrés puede llegar a ser la pandemia actual, digamos, porque es prácticamente un denominador común en la mayoría de las personas? Como dice usted, ya antes decía estrés y ya pensábamos en alguien de 50, casi 60 años, con hijos que corre del trabajo y demás, pero hoy en día es un denominador común de personas en distintas edades y se habla, como decíamos, del desencadenante de muchos problemas. Por eso es una locura plantearlo como una pandemia de la actualidad. No, justamente en mi libro, en el 5º capítulo, se habla de la pandemia oculta. La pandemia oculta, que justamente tiene que ver con el estrés y una de sus formas, que es la depresión. ¿Sí? Entonces, el concepto, el hecho de que nos pasa también en todas las áreas de la medicina, en la psiquiatría, en cualquier área que vos quieras, clínica, gastroenterología, el hecho de que un síntoma o una condición física sea, digamos, muy puntualmente descripta, por ejemplo, esto que decías vos, el estrés de la persona que corre, que tiene, eso es la punta del iceberg, eso es un porcentaje mínimo de menos del 5% del resto del estrés, que es más del 90%, ¿no? Que es el que es silente, el que no está corriendo, no tiene hijos, no es una persona mayor de 50 años, los niños tienen estrés, ¿sí? Entonces, el hecho de que la definición sea tan cortita, ¿sí? y tan segmentada, como también nos pasa en todas las áreas de la medicina, también con la depresión. No, depresión es la persona que no se levanta. No, empezó mucho antes. Entonces, uno de los primeros pasos que hacemos es empezar a refundar el término, ¿sí? Decir, bueno, no, estrés es mucho más de lo que uno creía, y que cuanto antes lo puedas abordar, vas a tener muchísimos mejores resultados. Por supuesto, no hay que esperar a tener todas esas condiciones, digamos, que generalmente se mencionan del estrés agudo. Ese es el estrés agudo o hiperagudo. Pero, digamos, ya de la niñez un niño puede empezar a tener un patrón de estrés que por su versatilidad, por su capacidad de adaptación, su flexibilidad, no lo va a manifestar, ¿sí? Pero ya está generando el patrón. Entonces, por eso, todo lo que estamos viendo hoy con los niños, con el tema de los nuevos hábitos que están teniendo, de pantalla, de cómo manejan el celular, de cosas que sí, el chico está bien, vos le haces las mediciones, le podés hacer un estudio de sangre, le da todo bien. Y ese es el problema que tiene la medicina, espera que esté mal el estudio de sangre, ¿no? O espera que esté mal una tomografía. Entonces, no, hay muchísimas cosas que no se ven con la tomografía, ¿sí? Entonces, por eso esto es un reconceptualizar toda la práctica en general, porque la medicina, la que nosotros conocemos, está muy fundada en lo que es la parte accidentológica, traumatológica, de urgencias, que bueno, eso es una cosa, sí, la tomografía te puede dar un montón de beneficios en ese sentido, ¿no? Pero gran parte de lo que pasa en salud es lo que pasa en el día a día de la persona, que no es una urgencia. Entonces es justamente eso. Muy interesante. Y con respecto al título de su libro, ¿hay una dosis saludable de libertad? Sí, claro. Sí, bueno, justamente dice tu dosis de libertad porque es que cada uno va a ir descubriendo su dosis. Digamos, no es que es una dosis hegemónica, estándar para todos. Cada uno va a ir construyendo y descubriendo su dosis, y eso no tiene una respuesta correcta, ¿no? Una persona, por ejemplo, que está de alguna manera, tomamos al estrés como una forma de encarcelamiento. Por eso la libertad sería lo opuesto al estrés, justamente, porque es una manera en la cual vos no estás libre de decidir, ¿no? Si vos estás, por ejemplo, con miedo, bueno, estás decidiendo el miedo, no estás decidiendo vos desde tu verdadero deseo. Entonces, la libertad viene a eso, a que puede despejar, digamos, todos estos condicionamientos que el mismo estrés te da. Entonces, la dosis va a ser relativa a una persona que, por ejemplo, como nos pasó en la pandemia y que hoy sigue pasando también, viven encerradas, con miedo, evitando el contacto, y un montón de secuelas que también nos dejó. Bueno, por ahí salir un día y, no sé, 2 cuadras más allá y hablar con una persona desconocida, eso ya es libertad para esa persona. Para otra persona eso lo hace todos los días, entonces tal vez no es la dosis que necesita. No, la dosis va a ir dependiendo de la tolerancia del individuo y del umbral al cual esa membrana, digamos, celular, o membrana neuronal, está adaptada, ¿no? Uno se va, a ver, para un, no sé, profesional de fútbol, por ejemplo, ahora que estamos hablando, entrenar 3 horas por día, está bien, puede ser un esfuerzo, pero es algo a lo que está totalmente adaptado. Ahora, una persona común, digamos, entrenar 3 horas por día puede ser un estrés.
puede convertirse ya en un estímulo estresante. Entonces, no depende tanto del estímulo en sí mismo, sino de la experiencia previa y de la percepción del individuo. Eso es lo que va a hacer que la respuesta termine siendo de estrés o de eustrés, que sería el estrés bueno, funcional, ¿no? La medicina biológica un poco sintetiza esta idea, ¿verdad? De conocer el interior del ser humano antes que se vea reflejado en los análisis clínicos. Exactamente. Reconocer los patrones incluye el factor entorno, que es algo que es uno de los grandes ausentes durante toda nuestra carrera. El entorno, nuestra condición mamífera, nuestra condición natural, también como parte del reino animal, y todo cómo nuestro cuerpo se mueve en función de la interacción con el entorno y con los demás individuos. Entonces, eso es uno de los olvidados, porque nosotros desde que pones un pie en cualquier formación de salud, medicina, nutrición, kinesiología, se aísla el ser humano, ¿sí? Y esto yo lo vi mucho en pediatría también. Se aísla el niño de su núcleo, que es la familia, su entorno. Los padres, su entorno fundamental. Entonces, vos si lo ves como un ser aislado, vas a encontrar enfermedades, vas a encontrar enfermedad crónica, fallas, trastornos, como usted podrá leer cuando abre cualquier libro o cualquier noticia de salud mental o de cualquier área de la salud, trastorno por ansiedad generalizada. Eso es una locura hablar en esos términos, ¿no? Porque lo que te habla es de una distancia y de una desconexión del fenómeno real, del niño o del adulto. Entonces, esa es una de las cuestiones principales que hace que no se logre comprender de forma completa y por lo tanto no se lo trate de forma completa y terminamos hablando de medicina del estrés. Con el tema de los partidos de fútbol, hubo un tendal de personas con problemas cardiovasculares e infartos inclusive. Para llegar a este punto tienen que tener algún tipo de antecedente de estrés, ¿verdad? Sí, igualmente no es algo, digamos, exclusivamente necesario, digamos, no es algo, un requerimiento necesario. Sí, en las personas que tienen antecedentes o que tienen ya un patrón de estrés determinado, esto va a ser más marcado, ¿no? Pero una persona que nunca pisó un hospital también le puede pasar, en el sentido de que como nos guiamos por parámetros que dejan sin ver o dejan de manera, digamos, silente muchas formas de estrés, una persona irritable, por ejemplo. Por ahí, esa persona corre, anda en bicicleta, tiene relativamente buena salud, pero tiene un patrón irritable, ¿sí? Tal vez no está medicado, pero lo mismo que nos pasó con la pandemia, había gente joven que estaba en la terapia intensiva con este supuesto COVID, ¿no? Entonces, digamos, desde ese lugar decís, pero no, porque cuando no se respeta el patrón, es que algo anda mal con el patrón, digamos, claramente no es que eran los viejitos, no es que eran los jóvenes, acá es lo mismo. El hecho es, ¿cuál es esa conducta o ese hábito que ya está en estrés y que el hecho que no esté medicado o que no esté diagnosticado o que no tenga un estudio hecho encima, no quiere decir que ese corazón ya venga teniendo distintas formas de estrés por la manera en que reacciona, ¿sí? Ya hay un componente que lo hace proclive, digamos, a reaccionar de esa manera. Exactamente, hay un patrón adaptativo, se llama justamente, que ya es disfuncional. Lo que pasa es que hasta el momento no ha dado síntomas que la medicina pueda detectar, ¿sí? Entonces, por ahí una persona que o por ahí lo compensa saliendo a correr, entonces, genera el estrés, lo libera, genera estrés, lo libera. Nunca se termina de detectar. Y en estas situaciones, que son situaciones como las que estamos viviendo, para una cultura como la nuestra, que genera muchísima expectativa, muchísimo estrés justamente, es una situación excepcional. Entonces ahí pueden aparecer nuevos casos que hasta el momento no estaban detectados. Claro, y hay dos factores fundamentales, porque el corazón se relaciona generalmente con el territorio, con lo propio, ¿no? Y los pulmones con el miedo. Entonces acá se juntan dos factores que son, me parece, muy importantes, ¿no? Totalmente. Bueno, lo que hablábamos recién del entorno, nuestros órganos están preparados ya genéticamente y embriológicamente para adaptarse a ese entorno. Entonces las distintas funciones, como decías, respiratoria, tiene que ver con el impulso de vida, con el bocado de aire, ¿verdad? Entonces, si algo para vos significa, y eso puede ser cualquier cosa, en nuestra cultura claramente lo es el fútbol y la selección argentina, algo muy importante, puede que el cuerpo la codifique como bocado de aire. ¿Por qué? Porque desde nuestro neurodesarrollo hemos visto a nuestros padres, a nuestros abuelos sufrir por esto.
Entonces, el niño que dice, esto es importante. Si este está sufriendo por esto es porque es el referente de los niños, ¿no? Y cuánto de nosotros, cuánto de la generación de nuestra y las anteriores también, hemos visto y hemos adaptado una identidad, ¿no? Con lo importante que también eso para la biología, ¿no? La parte identificatoria de la manada, ¿no? La parte de pertenencia, con el fútbol y con la Argentina desde la selección de fútbol. Entonces eso genera ya una codificación que puede ser comparable con la supervivencia. Por eso es lo que estamos viendo ahora. En otro país, por ahí le puede importar, pero no le va a tocar una reacción cardiológica, digamos, o un ataque de pánico como a veces estamos viendo ahora. Yo la última sé que estamos sobre la hora, Doc, pero pensando y escuchando todo esto, mucho tiempo, muchos años se subestimó el estrés, ¿no? Se lo tomaba como, no, ya va a pasar, es normal, es lógico, y fue algo que se fue naturalizando y el límite, la vara se fue corriendo. Eso me imagino, y te corríjame, ¿no? Hizo mucho daño y terminó llevando al límite ya físico y biológico que obliga justamente a estudiar todo esto. Justamente el hecho de considerar nada más, solamente el estrés hiperagudo o el estrés agudo hace que haya una cantidad de estrés por fuera, como por lo que hablamos hasta recién, la ira, el patrón de ira ya es estrés, la culpa, el miedo, eso ya es estrés, ¿verdad? La depresión también es estrés. Entonces, pero hasta que no tengas determinados criterios que entran en el DSM-5, no estás en depresión. Y no, capaz que ya está, pero lo está compensando o lo está alivianando de alguna manera. Entonces, esto es lo que vos decías, y que también se sigue viendo, ¿no? La subestimación por conceptos basados en si se medica o no se medica, ¿verdad? Entonces, eso hace que tengamos una figura o una imagen incompleta del estrés, justamente, y que lleguemos tarde, siempre. Entonces, o que lleguemos como algo paliativo para sostener, que ahí vienen todos los psicofármacos, ¿no? Benzodiazepina, antidepresivos, que hasta ahora no han demostrado, digamos, un resultado concreto, ¿no? Entonces, creo que, digamos, por eso que hemos diseñado lo que es la medicina biológica, para dar una solución más abarcativa, más real, más desde la raíz, a una problemática que si lo vemos desde la cuestión, la lógica farmacológica o la lógica intervencionista, claramente no se le está pegando. Bien, tenemos que despedirnos. ¿Quiere redondear con algo que a usted le interese puntualizar? No, bueno, que ahora para estos días y para mañana, que es un día muy importante, sí. Justamente, ¿no? De entender esto, de que gran parte del estrés tiene que ver con el querer controlar algo que está fuera de control, desde la perspectiva del individuo. Entonces, eso lo que le aterriza a la persona es una percepción de incapacidad. La percepción de incapacidad es el primer requisito para estar en estrés. Y encima estamos todos sentados, por lo general, ¿no? Entonces estamos generando un movimiento o una respuesta de ataque o huida estando sentados. O sea, es totalmente contradictorio. Entonces, recomendaciones, principalmente entender esto, que es algo que los jugadores y el equipo técnico hará, son los que pueden hacer algo al respecto. Uno, disfrutarlo de la mejor manera, con la ansiedad obviamente que esto puede generar, pero entender que algo que ya por naturaleza escapa del control y que eso es una de las principales cuestiones para ya al menos producir menos estrés. Y bueno, y cuando ya está produciéndose esto de movimiento, moverse, salir, respirar, volver a concentrarse en la respiración nuevamente, intentar recordarse esto, ¿no? de la cuestión del control y sobre todo agregar algo de movimiento cuando hay momentos de mucha ansiedad. ¿Sí? El partido igual va a seguir, no hace falta que todos estemos mirando. Muchas veces veo que la gente así clavada al televisor mirando y bueno, eso también, digamos, también genera más ansiedad. Entonces, bueno, hay algunas de las cuestiones que uno puede agregar para que la gente lo pase lo mejor posible y lo podamos disfrutar todos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Soy Rubén Duarte, el entrevistador.